Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios en su gracia ha permitido que en esta mañana podamos acercarnos a Él, abrir su palabra y mirar su fidelidad para con su pueblo. Hermanos, yo quiero decirte en este mensaje que el mandato que más se repite en toda la Biblia, expresado de diferentes maneras, dirigido a diferentes personas en diferentes ocasiones, es: no temas. Más de 300 veces aparece este mandamiento en la Biblia. Desde su comienzo hasta el final de ella, en toda la historia de la redención, encontramos diciendo a Dios, a su pueblo: no temas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, le dice Dios a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, Dios le dice a su pueblo: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, el pueblo de Israel escucha de parte de Dios diciendo: sean fuertes y valientes, no teman, ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9 al 10, encontramos que el Señor le dice a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 27, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más le dice, hermanos? Ni tengan miedo. Y así podemos ir por toda la Biblia y encontrar versículos tras versículos donde Dios exhorta a su pueblo a no temer. No temas, dice Dios. No se intimiden, no se amedrenten. Hermanos, pero lo más hermoso de este mandato es que Dios no solo nos dice que no temamos, sino que también nos da la razón de no hacerlo. Si prestaron atención a los pasajes que acabaron de escuchar, hay una promesa en común, hay una promesa constante allí, y es que Dios es la razón de no temer. Él está con su pueblo. Por lo tanto, este mandato y esta promesa que están unidas deben ser guardadas en nuestras memorias como algo sumamente valioso y recordarlas en cada situación, sin importar cuál sea. En cada momento de tu vida, en cada circunstancia de tu vida, debes recordar que Dios te dice en esta mañana: no temas, no estás solo. Y por eso hoy, hermanos, quiero recordarte cómo este mandato y cómo esta promesa de Dios nos muestra su cuidado paternal y que nos dice a nuestras vidas que no estamos solos. Hermanos, si hay algo que nosotros no sabemos, es lo que va a pasar mañana, ¿cierto? Es más, no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar en una hora o en los próximos minutos. Por eso tú y yo debemos siempre confiar y estar sujetos a la voluntad de Dios y a sus propósitos. El punto es, hermanos, que Dios sabe que sus hijos muchas veces en su debilidad se llenan de temor. Dios sabe que sus hijos se llenan de ansiedad y de preocupaciones por problemas que no pueden resolver por sí solos. Pero repito nuevamente, hermanos, Dios te dice en esta mañana: no temas. Por eso quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías y leamos una promesa, un mandato de Dios y una promesa de Dios para con su pueblo. Isaías capítulo 41, versículo 10. La palabra de Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Según una estadística,
Este pasaje fue la escritura más leída en el año 2019. Según esta estadística, este pasaje fue compartido, marcado y destacado más que cualquier otro en ese año. Y sin duda tú y yo no podemos negar esa estadística, hermanos. Porque no hay frase más hermosa, no hay frase más maravillosa dicha por el Creador del universo que nuestros corazones, que nuestras mentes y que nuestros oídos puedan captar. Dios le está hablando a su pueblo y le dice: hijo mío, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Te sostendré, te ayudaré con mi poder. Como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, hay suficiente alimento en este texto para satisfacer tu boca con cosas buenas. Así es, mis hermanos. Es un maravilloso texto que nos habla del cuidado paternal de Dios a nuestras vidas. Pero antes de desarrollar el sermón, permítanme ubicar este texto en su contexto y así poder intensificar estas promesas en nuestros corazones. Hermanos, el capítulo 40 del profeta Isaías inicia una nueva sección del libro cuya nota dominante es la consolación de Dios a su pueblo, anunciándoles de antemano que ellos serían librados del cautiverio, que el imperio de Babilonia haría con ellos. Vayamos un momento a Isaías capítulo 40 y veamos cómo Dios precisamente comienza este capítulo consolando a su pueblo. Capítulo 40, versículo 1 al 2 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vemos a Dios entonces consolando a su pueblo y diciéndole que sus pecados serían perdonados. Ahora, es importante, hermanos, mencionar que el profeta Isaías escribe su libro en el año 700 a.C. Y el cautiverio el cual hace mención en estos pasajes sucedería 100 años después de escribir estas palabras. De manera que esto ni siquiera se había cumplido. Y ya Dios estaba diciendo que ellos serían llevados a cautiverio por causa de su pecado, pero Dios los consolaría trayendo a su pueblo de nuevo a la liberación. Y en todo este capítulo 40 vemos que el profeta Isaías exalta el poder y la grandeza de Dios que mostraría en favor de su pueblo al liberarlos. Y cuando entramos al capítulo 41, versículos 1 al 9, que vemos allí, hermanos, vemos una imagen del Dios que juzga a las naciones y gobierna a los gobernantes de las naciones y llama a las naciones a la existencia. Además de eso, vemos a un Dios que elige a su pueblo para sí mismo. Y no olviden eso, hermanos. Dios elige a su pueblo para sí mismo, llamándolos desde su desesperada distancia de Él y tomándolos para ser sus siervos. Y tampoco olviden eso. Lo cierto es que esta nación pequeña, que sería golpeada por otras naciones poderosas, se levantaría de nuevo porque el mismo Dios que trajo juicio sobre ella, ese mismo Dios en su momento traería liberación. Y es en medio de ese panorama que parece tan sombrío para el pueblo de Israel, que Dios hace este anuncio tan esperanzador, llamando a su pueblo a tener valor y fortalecer su fe en Él. Y quiero que volvemos a leer el capítulo 41, versículo 10. Es un pasaje corto, pero muy profundo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y dice Isaías 41, 10 de nuevo: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que hace este pasaje, de manera implícita, hermanos, es decirnos que el hombre tiene una enfermedad.
el temor. Lo segundo que notamos en este pasaje es que hay dos mandatos allí. No temas, no desmayes. Y a su vez hay dos promesas grandes para nosotros, para sus hijos. Dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Y lo tercero que notamos son tres promesas más de cómo Dios nos ayuda a ahuyentar el temor. ¿Qué dice allí, hermanos? Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. Hermanos, si Dios nos ordena hacer algo, escúchalo bien, hay buenas razones para hacerlo. Por lo tanto, la clave para vencer el temor y tener valor en los momentos difíciles es descansar en las promesas de Dios. Amén. Y sin más preámbulo, miremos el primer punto que nos muestra este pasaje, esa enfermedad común del hombre, el temor. El Señor, mis hermanos, comienza calmando los temores que humanamente su pueblo tiene. Hablemos un poco sobre el temor, hermanos, y así captar lo importante y lo maravilloso que son estas palabras. Yo quiero decirte, hermanos, que el temor es algo propio de la naturaleza humana. El temor es una enfermedad que entró en el corazón del hombre por causa de su pecado. El temor es una experiencia que el hombre no tenía antes de la caída. Si ustedes recuerdan en Génesis, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás después que pecó? ¿Qué le dijo a Adán, hermanos? Adán le contestó, me escondí porque tuve miedo. ¿Quién le enseñó el temor a Adán? Hermanos, su propio pecado. Por lo tanto, desde la caída, el miedo, el temor que entra por el pecado y es sostenido por el pecado, ha atormentado a los hombres. Como dijo alguien, el pecado es la madre del miedo que atormenta. Así se encuentra el hombre desde entonces, atormentado con miedo, tratando de esconderse de Dios. Y desde ese entonces, solo tenemos que mirar por un momento dentro de nosotros y ver suficientes razones para temer delante de Dios. Pasiones desordenadas, egoísmo, orgullo, mentira, ira, vanidad, celos, lujuria, chisme, palabras deshonestas, y la lista continúa de pecados tras pecados que moran dentro de nuestros corazones. Pero no solo el temor encuentra razones dentro de nosotros, sino también encuentra razones fuera de nosotros. A veces el temor puede llegar por la pobreza. Hay un temor, hay un pavor a la escasez, hay un pavor a ser pobre. A veces el temor puede llegar a causa de la enfermedad. A veces el temor, hermanos, puede llegar a causa de los recuerdos del pasado. Pero muchas veces el temor llega con frecuencias en pensar mucho en el futuro, en lo que nos pueda pasar. De hecho, vivimos más con temor a estas cosas que sin temor a Dios. Vivimos más atemorizados por enfrentar las circunstancias comunes en nuestras vidas que por enfrentar nuestro propio pecado. De eso sí deberíamos temer, de nuestro pecado. Incluso el temor, hermanos, ha hecho que personas desconfíen de un hombre que tiene una fe firme y de un hombre que confía en Dios. Se sorprenden de que alguien diga, en el día que temo, yo en Jehová confío. Se atreven a decir, por causa de su temor, se atreven a decir que estos hombres son presumidos y orgullosos. Y es cierto que la Biblia, hermanos, dice que mira el que se cree firme, que no caiga. Pero pregunto, hermanos, ¿qué orgullo hay en aceptar las promesas de un Dios fiel? ¿Qué orgullo hay en eso? Si fuera así, hermanos, muchos seríamos demasiados orgullosos. Es como pensar que un niño es orgulloso o es presumido si confía y cree en las palabras de su padre. Hermanos, Dios nos guarde de ser fuertes
o de sentirnos fuertes en nosotros mismos. Pero quiero decirte que hay más orgullo en la incredulidad que en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la incredulidad te mantiene lejos de Dios, mas la fe te mantiene cerca de Dios. Por eso, mi hermano que estás escuchando, ¿por qué temer? ¿Por qué inquietarnos de lo que no conocemos? ¿Por qué gastar nuestras almas en pensar por lo que no depende de nosotros? Ya sea el tiempo, ya sea la salud, ya sea tu bienestar. Hermanos, ciertamente Dios nos manda a ser diligentes, pero al final, hermanos, ¿quién está en control de su vida? Nadie. Es Dios quien está en control. Es Dios quien decide tu tiempo. Es Dios quien decide tu salud. Es Dios quien decide tus finanzas, tu bienestar. Es Dios quien decide todo en tu vida. Es Dios quien tiene el control de todo. Hermanos, el punto es que el temor es un mal del hombre. Es algo propio de su naturaleza. Es un pecado que nos ha llevado a vivir lejos de Dios. Es una enfermedad que nos ha llevado a vivir atormentados, escondiéndonos de Dios. Es un pecado. Y podemos seguir hablando sobre el temor. Pero debemos avanzar, hermanos. Por eso Dios, sabiendo esa condición, no nos deja en el temor. ¿Qué hace Dios, mis hermanos? Una y otra vez, como dijimos, le da valor a su pueblo en los momentos difíciles. Porque el mismo Dios, mis hermanos, les dice constantemente, no temas. Y es allí donde entramos a ese mandato y a la promesa de Dios. Y eso nos da paso a nuestro segundo punto en esta mañana. Dos mandatos, mis hermanos. Dos promesas grandes de parte de Dios a nuestras vidas. Miremos el primer mandato y la primera promesa que nos presenta estos pasajes. No temas porque yo estoy contigo. La pregunta es, mis hermanos, ¿sobre qué base Dios dice no temas? En primer lugar, hermanos, cada vez que Dios nos dice no temas, lo dice en base de que es algo absoluto. Fíjense que en el texto no dice no temas en ciertas circunstancias. Y aunque el pueblo de Israel iba a experimentar ese temor por una circunstancia específica, el cautiverio, ese no temas para nosotros es una exhortación sin tiempo. ¿Escuchaste? Es una exhortación que se aplica a todos los tiempos y en todo momento. Es decir, es un mandato que se mantiene. En segundo lugar, cuando Dios nos dice no temas, lo hace conociendo que Él es un Dios todopoderoso cuyos propósitos no pueden ser impedidos ni alterados. Por eso antes de decirle a su pueblo que no temas, ¿qué hace Dios, mis hermanos? Les recuerda y nos recuerda a nosotros quién es Él y qué ha hecho con nosotros. Fíjense que después de describir quién es Dios con su poder en el capítulo 40, ¿qué más hace Dios? Dios dice que escogió a su pueblo, que los eligió, que los tomó, que los llamé, dice Dios, para no desecharlos. Eso es lo que dice el versículo 8 al versículo 9 del capítulo 41. Dice Dios, pero tú, Israel, siervo mío eres, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Hermanos, ¿te has puesto a pensar qué es eso lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo? Que nos llamó desde la oscuridad y de la muerte del lugar donde nos encontrábamos para no desecharnos.
Hermanos, Dios dice que nos tomó para sí mismo, para ser suyos y para que Él sea nuestro Dios. Lo hizo, hermanos, no en base a los méritos del hombre, sino en la base de su gracia soberana. Hermanos, Dios nos escogió y nos llamó, no fue porque nosotros hemos elegido a Cristo o tuvimos la intención de elegirlo, sino porque Él nos ha elegido a nosotros. Él tomó la iniciativa. Hermanos, la salvación es del Señor. Amén. Israel conoció a Dios porque lo eligió para sí mismo, porque los salvó, porque los liberó de las naciones a su alrededor. Nosotros sus hijos, mis hermanos, lo conocemos porque también nos eligió y se ha revelado en su Hijo Jesucristo, quien nos salvó de nuestros pecados y de la peor cosa que podría sucedernos, estar separados de Él. Hemos sido tomados por Él para no temer, mis hermanos. Como muy bien dijo un siervo de Dios, la elección soberana, eterna, es la cabeza del pozo de la que fluyen todas las misericordias de Dios. Por eso tú y yo debemos contemplar esta promesa en nuestras vidas que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Hermanos, este pasaje estaba destinado en primer lugar al pueblo de Israel, para que confiaran en Dios y en su futuro cautiverio. Pero de igual forma, para nosotros es para silenciar los temores y alentarnos en la fe en medio de nuestras angustias, presentes y futuras. Y si tú miras más adelante, es una promesa de consuelo que se repite varias veces, ese no temas, versículo 13. No temas, yo te ayudo. En el versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob. No temas las amenazas del enemigo. No dudes de las promesas de Dios. No temas que perecerás en tu aflicción. No temas porque la promesa de tu liberación no fracasará. Oh hermanos, muchas veces me pregunto si nosotros que profesamos ser cristianos creemos en esta verdad con toda seguridad. Me pregunto muchas veces, mis hermanos, si no es que muchos nada más asienten con sus cabezas y solo piensan brevemente en esta promesa, pero no creen en ella de todo corazón. Por eso te pregunto en esta mañana, querido hermano y mi querida hermana, ¿a la verdad cree que Dios quiso decir todo lo que ha dicho en su palabra? ¿A la verdad cree, mi querido hermano y mi querida hermana, que Él hará exactamente lo que Él ha prometido hacer? Esto es algo que podemos aplicar a nuestras vidas, mis hermanos. Porque cuando venga el temor, porque va a venir el temor a nuestras vidas, recuerda que es algo propio del hombre temer. Pero hermanos, el llamado de Dios es que confíes en Él porque no estás solo. Porque el Padre está contigo. Porque el Hijo está contigo. Porque el Espíritu Santo está contigo, hermanos. Aquí el mandato a no temer, mis queridos hermanos, es sacar la mentira de tu mente, de ese pensamiento de que Dios no está con nosotros. ¿Y qué significa, hermanos, que Dios está con nosotros? Significa, mis hermanos, que el poder de Dios estará contigo para ser tu fortaleza. Que la sabiduría que viene de lo alto estará contigo para ser tu sabiduría. Hermanos, significa que la gracia de Dios estará contigo para poder acercarte a Él y encontrar el oportuno auxilio. No temas, nos dice Dios, porque yo estoy contigo. Él nos asegura que está y estará con nosotros. Hermanos, ¿cómo pudiera verse una iglesia caracterizada por un espíritu de confianza y alimentada por el conocimiento de esta verdad? De seguro no caeríamos tan fácilmente en el pecado de la incredulidad. De seguro, hermanos, no caeríamos tan fácilmente en el pecado de la impaciencia, o en el pecado de la ansiedad. O no caeríamos tan fácilmente en el pecado, o en los muchos pecados que moran dentro de nuestra alma. Es una promesa de Dios, y Dios no cambia. Y si todavía estás preguntando
Si esta promesa fue solo para el pueblo de Israel, hermanos, la respuesta es no. Esta promesa es la nueva realidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Escúchalo bien, todavía se mantiene hoy y se mantendrá a futuras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Será para siempre. No hay ninguna razón para creer que esta promesa de Dios o que las promesas de Dios tengan fecha de caducidad. Hermanos, todo tiene fecha de vencimiento. La comida tiene fecha de vencimiento. Las cosas tienen fecha de vencimiento. Nuestro propio cuerpo cada día se está deteriorando. Todo dejará de existir. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? La palabra de Dios no. Las promesas de Dios no. ¿Por qué, hermanos? Porque todo está dentro de un plan de salvación eterno que Dios hizo con su Hijo para salvar a su pueblo para sí mismo. Ahora, hermanos, esta promesa la puedes aplicar a tu vida si eres siervo de Dios. Porque Él solo da estas promesas a sus siervos. Mira cómo describe a los herederos de esta promesa en el versículo 8 del capítulo 41. Pero tú, Israel, siervo mío, eres a quien yo escogí. Y en el versículo 9 nos dice lo mismo. Tú eres mi siervo a quien yo escogí. Por lo tanto, hermanos, la única manera que esto no lo puedas aplicar a tu vida es porque no eres parte del pueblo de Dios y no eres su siervo. Así que si tú quieres aplicar esto a tu vida, primero debes examinar si en verdad eres siervo de Dios. Y quiero decirte lo que significa un siervo de Dios. Es simple, lo hemos visto en otras oportunidades. Un siervo es uno que no hace su propia voluntad. Un siervo es uno que hace la voluntad de su amo. Si tú te llamas siervo de Dios y no haces la voluntad de aquel que te compró con su sangre y murió por ti en la cruz, entonces no eres un siervo de Dios. No eres un siervo de Cristo. Examinemos nuestras vidas y preguntémonos si en verdad consideramos nuestro mayor honor ser llamados siervos de Cristo. Examinemos, mis hermanos, si es por Cristo quien verdaderamente vivimos. Si es su gloria nuestro mayor objetivo. Si es así, mis hermanos, entonces puedes venir y deleitarte en esta promesa, porque cada palabra dulce y de consuelo que hay allí nos pertenecen. Les pertenecen a los que sirven a Cristo Jesús. Ahora miremos el segundo mandato y la segunda promesa de Dios en estos pasajes, que nos dice: no desmayes porque yo soy tu Dios. Observemos, mis hermanos, con qué ternura habla Dios y cuán dispuesto está a dejar que los herederos de las promesas conozcan la inmutabilidad de su consejo. Ya nos ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Es algo presente, es algo futuro, es algo que se mantiene. Ahora de igual forma nos dice: no desmayes. Hermanos, recordemos que nada de esto había sucedido. Pero Dios sabía que su pueblo iba a experimentar ese desmayo. Y esto habla que ellos no debían mirarse ansiosamente, con desaliento y con desánimos, el uno con el otro. Y Dios, mis hermanos, se adelanta a ese desmayo que iba a experimentar su pueblo y les promete: no desmayes porque yo soy tu Dios. De hecho, hermanos, así es como termina el capítulo 40, dándole un preámbulo a su pueblo de cómo haría Dios esto. En el capítulo 40, versículo 29 al 31, dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mira lo que dice en el 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa que hay detrás de no desmayar, porque Dios está con su pueblo, porque yo soy tu Dios.
Qué promesa, hermanos. De nuevo quiero que recuerdes que Dios escoge a su pueblo para que sean suyos y para que Él sea su Dios. Ahora pensemos nuevamente, hermanos. ¿Qué nos dice esto a nuestras vidas? Esto nos habla de una relación hermosa. Nos habla de un pacto que Dios quiso establecer con su pueblo. Esto es algo sumamente sorprendente, hermanos. Como lo hemos visto en otras oportunidades, el Dios Santo, el Dios eterno glorioso, que no le hace falta nada ni nadie, quiso relacionarse con pecadores. Algo asombroso. Es algo que solamente Dios podía hacer. Por eso te has puesto a pensar que si tú eres parte del pueblo de Dios, Él es tu Dios, Él lo quiso así. ¿Qué pueblo, hermanos, puede decir, el creador del universo es mi Dios? ¿Te has puesto a pensar que Él lo quiso así? ¿Qué pueblo, mis hermanos, puede decir que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es su Salvador? ¿Qué personas pueden decir, no voy a desmayar porque Dios me ha hecho su hijo? ¿Quién puede decirlo? ¿Qué persona puede acercarse a Dios para tener una relación, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede decir? Es algo que solo los cristianos podemos hacer, hermanos. Y no porque somos superiores a los demás, sino porque Dios en su gracia decidió llamar a viles pecadores que vivían en la oscuridad y cuyo destino era desolador y de muerte. Dios los llamó a tener una relación con Él. Él quiso ser nuestro Dios, mis hermanos. No desmayes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Ese es el mayor tesoro que tú y yo podemos tener, Dios mismo. Ni siquiera el dueño de todas las minas de oro de este mundo puede tener este tesoro tan insondable. Dios. Así que tú y yo podemos escuchar hoy, en esta mañana, con toda seguridad y con toda sinceridad de parte de Dios, que le dice a su pueblo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Es decir, mis hermanos, no nos hace falta más nada. ¿Escuchaste eso? No nos hace falta más nada. Estaremos satisfechos en todo tiempo, no pensando solamente en las cosas físicas, sino en aquello que trasciende este mundo, en aquellas cosas que son eternas y que son de bendición para nuestra alma. Y es por eso que hoy tú debes llenarte de gozo y de alegría en tu corazón y alabar a Dios con todo tu ser. No temas, dice Dios. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. 2 mandatos de Dios, 2 promesas de Él para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahora miremos por último, hermanos, que Dios continúa dándonos promesas. Veamos las 3 promesas de Dios que nos ayuda a ahuyentar el temor en sus hijos. Hermanos, Dios no solo nos da grandes promesas a nuestras vidas, que quita todo temor y que quita todo desmayo y todo desaliento, sino que nos sigue dando promesas en abundancia. Y Él nos dice, mis hermanos, cómo va a ayudarnos a ahuyentar al temor. Él nos dice, Él le dice a su pueblo, eres débil, yo te fortaleceré, dice Dios. Su pueblo entraría en una etapa en donde sus fuerzas como nación se desvanecerían. Por eso Él promete que la fuerza que ellos necesitarían vendría de Él. De nuevo, hermanos, es Dios quien da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, cada acción que nosotros hacemos es porque Dios nos ha dado la fuerza. Cada momento de victoria sobre el pecado es porque Dios te ha dado la fuerza. Cada problema que llega a tu vida y se ha resuelto es porque Dios te ha dado la fuerza. Incluso en este momento, tú puedes decir que estás escuchando este mensaje en tu hogar con buena salud porque Dios te ha dado la fuerza. Hermanos, yo puedo decir que estoy hablando en estos momentos
porque Dios me ha dado la fuerza. Sin su ayuda no podríamos hacer absolutamente nada, y ni siquiera podríamos estar de pie. Él ha dicho, te fortaleceré. Es Él quien lo hace. Solamente Él. Y Dios nos sigue dando promesas a su pueblo. Y la próxima promesa que encontramos es, siempre te ayudaré. Una promesa consoladora. Hermanos, ¿de quién vendría la seguridad de su pueblo en el cautiverio? De Dios. Él sería su ayuda. En el versículos 11 y 13 leemos, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, dice Dios, y como cosa que no es. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Siempre te ayudaré. Hay muchas personas que siempre necesitan tener a alguien para que los ayude. Y es cierto, hermanos. Muchas veces no podemos batallar solos contra el pecado o contra el temor. Necesitamos de la ayuda de otros y más de nuestros hermanos en la fe. Pero esa promesa de Dios de te ayudaré está basada en la certeza que aquel que nos eligió nos ayudará cuando todos los demás nos abandonen. En un momento en el ministerio del apóstol Pablo, dice en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 16, que en su defensa nadie estuvo a su lado. Todos los abandonaron, incluso aquellos que consideraba fieles. Pero ¿qué dice más adelante, mis hermanos? Pablo dice algo que todos nosotros debemos decir cuando experimentamos o cuando experimentemos que todos se han ido, que pensemos que nadie está a nuestro lado. Él dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y Pablo dice, así fui librado de la boca del león. Esa es la ayuda de nuestro Dios, mis hermanos. Y por último, Dios nos dice que si estamos a punto de caer, Él nos sostendrá con la mano derecha de su justicia. No quiero que olviden el contexto de los pasajes, mis hermanos, porque cada promesa está basada en lo que Dios es y lo que ha hecho. Isaías, mis hermanos, en el capítulo 40, describe el poder de Dios al decirnos que esa mano es la mano que mide las aguas, es la mano que mide los cielos, es la mano que junta el polvo, es la mano que pesa los montes. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Él dice, te sostendré con la diestra de mi justicia, habla de que no dudemos del poder de Dios, sino que descansemos sobre Él para no caer. Miren, mis queridos hermanos, solo debemos contemplar la profundidad de esta promesa en nuestras mentes. Es algo sumamente asombroso. Porque escucha, hermanos, la mano derecha de su justicia es la mano que tú y yo tuvimos una vez que temer porque merecíamos su ira. Así es, mis hermanos. Esa mano poderosa de Dios es la que tú y yo una vez tuvimos que temer porque merecíamos su ira. Pero escucha lo que es el Evangelio, hermanos. Escucha con atención. Desde que las manos de nuestro Señor Jesucristo fueron clavadas en la cruz, la mano derecha de Dios nunca ha herido a ningún creyente para destruirlo. ¿Escuchaste esto, hermano? Desde que las manos de nuestro Señor Jesucristo fueron clavadas en la cruz por nuestros pecados, la mano derecha de Dios nunca ha herido a ningún creyente para destruirlo. Maravilloso evangelio de salvación. Esa misma mano que podría habernos aplastado en cualquier momento,
ahora se coloca debajo de nosotros para soportarnos en todas nuestras aflicciones. Alabado sea el Señor, hermanos. 5 veces en este versículo habla Dios de lo que provee Él para nosotros. Y 5 veces habla de lo que tú y yo necesitamos para seguir confiando en Él. Entonces, mi hermano, sea lo que sea que haya en ti, dolor, sufrimiento, luchas, debilidades, cansancio, angustia, miedo, habrá mucho más de Dios. Cualquiera que sea tu debilidad, hermanos, habrá más fuerza de Dios en ti. Cualquiera que sea tu pecado, habrá más misericordia de Dios para enfrentarlo. Cualquiera que sea tu temor, habrá más de la presencia del Dios Trino en tu vida. El llamado es, mi querido hermano, en el día de hoy, es que tomes en tu corazón cada promesa. Apropiate de que Dios está contigo. En cada situación, en cada momento de temor, en cada lágrima, en cada dolor, en cada dificultad. Él es un Dios que te fortalece, Él es un Dios que te ayuda, Él es un Dios que te sostiene. Muchas veces te has preguntado qué necesitas para que estas promesas sean tuyas. Es simple, hermanos, debes creerlas. Debes tener fe de que son verdad para tu vida, para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, sin duda los temores vendrán a nuestras vidas. El desmayo vendrá a nuestras vidas. El desaliento tocará a nuestras puertas. Y tú dirás, no vienen, pastor, ya las tengo. Hay algunas cosas que están sucediendo en mi vida que me llenan a ser tentados, a desesperarme, a no confiar en Dios, a pensar muchas veces que estoy solo, que camino solo, y a pensar que Dios no viene a mi ayuda. Y más en estos tiempos de mucha incertidumbre, en los cuales el mundo se encuentra con muchas preguntas del por qué suceden todas estas cosas. Hermanos, tú y yo tenemos las respuestas. Es Dios quien permite cada una de estas cosas para sus propósitos inmutables. Por eso nuestro llamado, como decía alguien, lo escuché en esta semana, que en medio del temor, mis hermanos, en la que vive el mundo, nosotros, su iglesia, debemos ser una iglesia valiente, dando esperanza y ánimo unos con otros y a no desesperarnos, porque Dios ha prometido su ayuda. Dios ha prometido estar con nosotros en momentos difíciles. Por eso puedes ir a cualquier momento a Dios y Él nos fortalecerá, hermanos. Nos ayudará, nos sostendrá. Hermanos, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo revele en sus corazones toda la plenitud de este maravilloso texto. Ese es el llamado que también hago a las personas que están escuchando este mensaje y no tienen a Cristo en su corazón. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde están buscando sus fuerzas? ¿Dónde están buscando su ayuda? ¿Dónde están buscando su sustento? Como vieron, cada una de estas promesas son solo para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Esta promesa es para ti solo creyendo en la obra de salvación que hizo Cristo con su sacrificio en la cruz. Solamente con la fe en Cristo Jesús es que puedes venir y apropiarte cada una de estas promesas. ¿Saben qué es triste, mis queridos amigos que escuchan este mensaje? Poner tu esperanza en las cosas que ofrece este mundo. Que pongas tu esperanza en las promesas vacías de este mundo. Por eso, si de temor hemos hablado en el día de hoy, tengo 2 temores en estos momentos. En primer lugar, mis hermanos, que nada lo dicho hoy te pertenezca porque no le perteneces a Cristo. Y lo segundo es que estas palabras pasen por tus oídos sin ninguna importancia. Que te dejes engañar por el pecado de la incredulidad o que ignores cada promesa aquí presentada. Entonces, mi querido oyente,
No solo veas este texto y los leas sin ninguna importancia para tu vida. Es mi oración para que lo leas y cada promesa, cada palabra que está aquí entre en tu alma y te haga descansar en estas verdades. Así que nuestra oración es que el Señor no nos abandone, que el Señor sea nuestro ayudador, que el Señor sea nuestro sustentador, que el Señor nos proteja con su poder. Oh hermanos, en nuestra debilidad, digamos como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes y contemplemos de dónde viene nuestra esperanza y nuestra ayuda. Tú y yo podemos decir con toda seguridad, viene de Jehová que está en los cielos. Amén, mis hermanos. Que Dios nos ayude entonces a seguir confiando cada día más en sus eternas promesas. Y una de ellas, como vimos hoy, no temas porque no estás solo. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo y que te sostengo con mi poder. Alabado sea su nombre, alabado sea su santa palabra. Oremos al Señor. Oh Dios, te alabamos por estas promesas, Señor. Te damos gloria y gracia por cada una de ellas. Decimos juntos, Señor, no tememos, porque tú estás con nosotros. No tenemos motivos para temer, Padre. No tenemos motivos para estar consternados en este mundo. ¿Por qué, Padre? Porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios, que has prometido estar con nosotros, que nos fortalecerás hoy, mañana y siempre. Que nos ayudarás hoy, mañana y siempre. Que nos sostendrás con tu diestra de justicia hoy, mañana y siempre. Padre, te damos gracias por hablar a nuestros corazones exactamente lo que necesitamos a través de tu palabra. Gracias por decirnos las promesas que necesitamos escuchar en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén.